Estamos hablando sobre el conflicto entre Colombia y Venezuela, un conflicto que ha traído problemas graves, no solamente humanitarios, pero también de las economías de los dos países y ha llegado a altos niveles. Estamos hablando aquí con Manuela Salazar, ella es ex asesora de comunicaciones del consejero para seguridad del presidente Juan Manuel Santos. Fue funcionaria pública en su país, en Colombia. La reunión, Nicolás Maduro, el presidente venezolano, y Juan Manuel Santos, el presidente colombiano, está llegando este conflicto a altos niveles, pero ya hubo un intento de reunión. Bueno, ya se reunieron, pero luego cancelaron, están jugando, ¿no? El que está jugando aquí es Nicolás Maduro, ¿no? Digamos que el primer paso fue la reunión de cancilleres. La primera fue en Panamá, entre la canciller colombiana y la canciller venezolana, que no tuvo ningún fruto. Acordaron que el defensor del pueblo de Colombia podía acompañar a las personas, a los colombianos deportados, a recoger sus enseres y todas sus pertenencias, y no pasó. Eso fue 2 horas y media del defensor del pueblo esperando la autorización del gobierno colombiano para ingresar, y no pasó nada. Entonces eso fue también visto como un poquito de recelo ahí con el gobierno. La segunda reunión, que fue en Ecuador, y que ese día luego se presentaron las violaciones al espacio aéreo colombiano, que fue visto como una provocación también. Eso es grave. Sí, es grave, pero el gobierno venezolano lo negó. Y no solamente fue ese día, 2 días después pasó lo mismo, el comandante de las Fuerzas Aéreas de Colombia también lo denunció, eso fue algo que se estuvo hablando. Y ya lo que fue la reunión del presidente Nicolás Maduro con el presidente Juan Manuel Santos en Ecuador, gracias a la mediación del presidente de Ecuador y del presidente de Uruguay. El presidente Santos había dicho ese día por Twitter, lo puso, que iba con muchas expectativas y esperando a ver qué podía pasar. Eso fue noticia mundial, la foto de todos los mandatarios dándose la mano, acordando poder solucionar esta crisis. Entonces esperemos a ver, todavía digamos que se han dado pasos, pero todavía la frontera sigue cerrada. Sigue cerrada, es lo que te iba a decir, la frontera sigue cerrada e incluso el presidente Maduro está pensando cerrar otras secciones de la frontera para totalmente sellarla, ¿no? Sí, son 2.219 kilómetros de frontera que se comparten entre Venezuela y Colombia, pero los puntos que están cerrados son los más críticos. Digamos que una de las condiciones que puso el presidente Juan Manuel Santos fue crear un corredor humanitario para que los niños que estudian en Venezuela o los niños que estudian en Colombia y que son de la otra nacionalidad pudieran por lo menos asistir al colegio. Esa fue una de las condiciones que puso el presidente Juan Manuel Santos. Están en conversaciones y hoy el canciller ecuatoriano afirmó que se estaban dando pequeños pasos, pero que la idea era lograr acabar con esta crisis fronteriza, que no va a ser algo que se va a dar de la noche a la mañana. Esto es un proceso. ¿Y ahora qué está pasando con las casas de aquellos colombianos que tenían ya en Venezuela, del lado venezolano? ¿Qué está pasando con esas propiedades? ¿Están siendo...? Muchas fueron destruidas. Okay. Y era el mensaje que daba también el presidente Juan Manuel Santos, esto parece la Alemania nazi. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI todavía se dé algo así? Las casas eran marcadas con la D de los deportados y eran destruidas completamente. Entonces, muchísima gente perdió todo lo que tenía. Sí, veíamos nosotros imágenes en las noticias de gente que estaba llevando sus cosas, lo que podían. Todos los colchones, los enseres, las neveras. O sea, eso, cruzando un río ahí, ¿no? Y eso fue algo en Colombia que a todos los colombianos nos dolió muchísimo. Claro. Como nuestros compatriotas. No, nosotros nos quedamos con la boca abierta. O sea, ¿qué está pasando, no? ¿Cómo es que son tratados de esa manera? Niños también, porque ¿cuáles son los paramilitares que habla el presidente Nicolás Maduro si eran niños, bebés, cruzando el río? Nos imaginamos muchos una escena similar si es que Donald Trump llega a la Casa Blanca, ¿no? Sí. Ahora, no sé si tengas algo más que agregar en relación a este conflicto. No. Porque quiero preguntarte sobre otro conflicto, pero ya más interno, ¿no? En la guerrilla colombiana y el gobierno, ¿no? de Juan Manuel Santos. ¿Qué se está haciendo ahí? Siempre tenemos décadas escuchando de la guerrilla y tenemos décadas escuchando decir, sí, ya viene la paz, sí, ya va a haber reuniones, sí, vamos a hacer esto. Ahora parece que también el Papa Francisco
está interviniendo para ayudar a que se reúnan ambas partes y lograr una paz. ¿Se ve una paz a esto? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Luis, son más de 50 años de guerra en Colombia. Es ya suficiente. Y yo creo que es la primera vez en la historia de Colombia que hay una lucecita al final del túnel. Es algo que obviamente van a haber condiciones y hay cosas que a los colombianos no les van a gustar. Pero es la primera vez en la historia de Colombia que se puede ver la luz al final del túnel y tratar de lograr un proceso de paz. ¿Por qué? ¿Por qué se ve esa esperanza más Es cerca? la primera vez que la verdad las FARC se sientan, no es la primera vez que se sientan a negociar, pero es la primera vez que lo hacen como en serio y que se crean los documentos y las pautas de qué se puede seguir, cuál es el próximo paso, las condiciones son acordadas y es posible que sí se llegue a la paz. Sería el sueño para todos los colombianos, realizado totalmente. Y es que han sido, como tú dices, décadas y han sido miles de desaparecidos, asesinados, Sí. Explosiones, actos terroristas. Es algo que un país no se ha visto a menos de que tú vivas en los Estados Unidos o en un país de Medio Oriente. Pero ¿no? además es que no solamente es la cantidad de muertos y heridos, sino que ya todos los colombianos estamos cansados de vivir en la guerra. Claro. Colombia es un país muy hermoso y la verdad se merece la paz y todos los colombianos se merecen la paz. Entonces es la primera vez que vemos que tanto el gobierno como las FARC están como comprometidas con algo. Esperamos que en los próximos 6 meses se pueda llegar a un acuerdo. Y no solamente que sea con las FARC, sino que también están en negociaciones con el ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional, y que Ecuador sería como el mediador para llegar a negociar ese acuerdo. Bueno, si se arregla eso, se va a arreglar también muchas cosas en toda la región, incluyendo México y todo transportación de drogas desde esos países, ¿no? hasta los Estados Unidos. Así es que vamos a ver qué es lo que sucede. Sí, ¿Algo más que quieres sí. agregar? Esperemos que sí se solucionen todos los problemas y que la crisis fronteriza también se llegue a una solución y se llegue a un acuerdo. Porque esto es más un trabajo de crear políticas públicas entre ambos gobiernos para poder lograr disminuir el crimen y el contrabando. ¿Tú crees que la solución, para terminar, la solución de los conflictos entre Colombia y Venezuela se solucione si el presidente Maduro se va? Digo, no es que se vaya, sino que por las elecciones, si es que hay elecciones realmente transparentes, democráticas. No es solo que se vaya el presidente Nicolás Maduro, sino toda esa ideología política. Digamos que puede llegar un segundo Nicolás Maduro con las mismas ideas. Claro. Entonces, básicamente no es si se va o no se va, sino el compromiso que tenga el gobierno venezolano de combatir también el narcotráfico, el crimen, la violencia y el terrorismo. Así es, así es. Porque realmente, a final de cuentas, no es un conflicto entre los pueblos, sino es entre los gobiernos y sus ideas. Sí. Manuela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el estudio. Gracias. Manuela Salazar, ex asesora de comunicaciones del consejero para seguridad del presidente colombiano Juan Manuel Santos. Hacemos una pausa, regresamos con más En Contexto, no se vaya.